Hola, buen día. Mi nombre es Damián, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras y soy el moderador de esta comisión titulada Visibilidad de las producciones de mis estudiantes. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas. Para ingresar deben inscribirse en www.palermo.edu/semana. Nos van a acompañar a exponer en esta comisión número 7, María Belén Berry, Noé Binda, Ángeles Díaz O'Kelly, Leandro Frías, Guadalupe Gorries, Diego Hernández Flores, Ramón Ortega Enríquez, Laureano Romani, Paula Sasso, Natalia Tito, Lara Bayone. Cada uno podrá exponer de 5 a 7 minutos y hablará uno después del otro. Les recuerdo que solo debe tener la cámara y el micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Para respetar los tiempos, escribo por chat cuando le falte un minuto para finalizar su exposición. Al final tendremos un espacio para preguntas a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad será María Elena Onofre, académica de la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que nuestros espectadores, si quieren hacer alguna pregunta puntual para los expositores, pueden hacerla a través del chat, se seleccionarán algunas y luego abriremos el debate. Todas las comisiones de la semana se graban y estarán subidas a nuestro sitio web a partir de agosto. Si alguien tiene alguna consulta, bien. De otra forma vamos a darle inicio. Nuestra primera expositora será María Belén Berry, que presenta cómo la virtualidad nos aleja de la maternidad. Hola. Hola María Belén, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Se ve la Todo. cámara o hace Mira, falta que no, esté? si la querés dejar mejor, así el resto de los expositores te ven. Yo Buenísimo. voy a silenciar mi micrófono y voy a quitar la placa, así podés desarrollar tu exposición. Muy bien. Hago una corrección. El título es ¿Cómo la virtualidad nos aleja de la materialidad? Por si no se entendió. Bueno, mi nombre es Bien, Belén. Mi nombre es Belén, soy docente en la materia de taller de moda 4 de la carrera de diseño e indumentaria en la Universidad de Palermo. Voy a explicar brevemente de qué se trata la materia para entrar. La materia, bueno, es un espacio de taller donde se exploran las diferentes técnicas de representación de los figurines y el mundo que estos figurines habitan. Se parte de un collage como trabajo disparador y todo el proceso que viene después tiene que ver con un proceso de búsqueda, de indagación y de descubrimiento del estilo propio de cada uno de los alumnos. Como propuesta integral de la materia se hace un libro de artista que es un recorrido total de la asignatura, haciendo, por supuesto, mayor énfasis en la representación de los personajes, el espacio que los personajes habitan, las vestimentas que utilizan, los colores, las texturas y, por supuesto, la fundamentación de las selecciones que se fueron tomando durante el proceso. Muy bien, yo soy docente de Bellas Artes y tanto en mi formación como en mis trabajos por fuera de la docencia, siempre tuve como mucho el contacto directo con el material, ¿no? Cuando fui a material es la arcilla en la cerámica, el papel, la pintura dentro de la ilustración. Y de alguna manera mi manera, digamos, de trabajar era algo que yo quería que existiera dentro de la planificación de mis clases y del dictado de mi materia. Yo arranqué a dictar taller de moda 4 la primera semana de marzo, lo cual me dio la posibilidad de conocer al grupo, que eran todas mujeres, y eso fue muy enriquecedor para después, en el proceso del cuatrimestre, donde pasamos de lo presencial a lo virtual, tener como otro tipo de contacto, ¿no? Ya nos habíamos puesto cara, nos habíamos conocido corporalmente, entonces eso fue muy enriquecedor o muy fácil en algún punto para poder seguir dictando la asignatura. El cambio, digamos, de la proyección de las clases presenciales a lo virtual, en principio no fue algo que me afectó o nos preocupó en lo que era la planificación de la materia. Creo que el primer
énfasis o la primera preocupación se puso en conocer la herramienta, en saber bueno, que era un tiempo de adaptación y de paciencia, y que en algún punto tanto el docente como el alumno íbamos por un mismo camino de proceso y de aprendizaje de una herramienta que era la plataforma, que era nueva y en algún punto era ajena a nosotros y que de repente se tornaba como algo obligatorio. Como dije anteriormente, la materia, su manera de trabajo, digamos, de pasar de lo presencial a lo virtual, en principio no fue algo que nos frenó o nos afectó, que todo se fue planteando de una manera súper natural, en donde haciendo énfasis en la materia, digamos, en lo material y fuera de lo digital. La verdad que para las alumnas hablo en femenino porque eran mujeres, no fue un freno y cada vez que se les presentaba como alguna dificultad en encontrar un material puntual, siempre se encontraba la manera de poder solucionarlo. Y de alguna manera eso estuvo bueno también porque a ellas las corría como a ese lugar de comodidad y poder replantear sus trabajos. Y a mí también como docente, ¿no? Aprendí también a acomodarme a eso. De repente sí empezaron a surgir algunos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno como docente no puede experimentar ese acercamiento de cada uno de los materiales o de las técnicas que la alumna decide trabajar en su trabajo, ¿no? En su presentación? ¿Y qué hay de real en la imagen que yo recibo? Y es aquí, digamos, cuando sí empieza a generarse como un ruido en ese alejamiento con el material. Cuando yo hablo de material, digamos, cuando se trabaja con materiales puntualmente, es cuando hablo de hojas o de lápices o de pinturas, y cuando se trabaja con ello, uno está acostumbrado por ejemplo, en un collage, a mover los papeles, a cambiarlos de lugar, a tocar el papel, a ver qué gramaje tiene, a oler las pinturas, a observar, digamos, bien los detalles de una imagen, y de repente en la virtualidad toda esa acción desaparece. Y uno tiene que intentar seguir haciéndolo, pero con una pantalla de por medio. Si bien la plataforma tiene herramientas como por ejemplo acercar algunos sectores, dejar comentarios o marcar algunas áreas, hay un acercamiento que de repente desaparece. Sumado a que además hay una imagen que nosotros recibimos de la alumna, que está totalmente modificada. Por eso digo, porque la alumna saca una foto o hace un escaneo de un trabajo en donde a través de la foto hay una perspectiva que se modifica de esa imagen, en donde se sube a una plataforma, en donde yo como docente la recibo en una pantalla que es diferente a cómo la alumna la ve, y también con una captación ocular distinta. Entonces, en todo ese viaje, la imagen cambia tanto de luz, como de color, como de saturación, de forma, de perspectiva. Y acá es cuando me replanteo un poco cómo lograr transmitir con mayor fidelidad una imagen. Y acá es cuando aparece la palabra. Hay un momento de asignatura, hay una instancia en donde las alumnas tenían que frenar y poder mirar el proceso de sus imágenes y cuestionarse la identidad y el uso de ciertos elementos gráficos dentro de su creación. Y la elección del porqué de ciertas decisiones que se fueron tomando. Y acá sucede algo muy interesante, porque cuando las alumnas comienzan a conectar o a vincular sus trabajos, o sea, sus creaciones con la palabra, aparecen procesos de creación muy personales y muy ricos también en lo discursivo, en donde automáticamente, digamos, en ese discurso se empiezan a desarrollar cuáles fueron las técnicas o los materiales que fueron eligiendo y empiezan a mostrar aquello que realmente querían decir. No solo a través de la imagen, sino que lo acompañan con la palabra. Y no solo, digamos, se describe como la cuestión más técnica, que son las técnicas que se utilizaron o los materiales que se utilizaron, sino también que se empiezan a decir sensaciones, temperaturas, aromas, espacios, texturas que hay en sus imágenes. Y empiezan las alumnas
lentamente a darle como un tinte más emocional a este discurso. Y no solo eso, sino que empiezan a descubrir cuáles son los mensajes que desean transmitir y más profundo aún empiezan como a canalizar sus propias sensaciones. Entonces de repente cuando pensábamos que estábamos totalmente alejados porque lo presencial desaparece, ese acercamiento desaparece, porque aparece lo virtual donde hay una distancia enorme, de repente a través de la palabra, con el apoyo y el soporte de la imagen, nos volvemos a acercar. Y para mí eso era importante y para mí eso fue donde intenté hacer mayor énfasis en la materia. No solo en el que las alumnas cada una tuviera como su proceso de contacto directo con un material, sobre todo en una era que es totalmente digital, que pudieran ellas como descubrir y buscar sus propios materiales, que hagan elección de cada uno de ellos, sino que también pudieran empezar a poner soporte a su imagen a través de la palabra y desde lo más sensitivo, ¿no? Por último, escribí un párrafo que lo había hecho en el texto y lo voy a leer, en donde dice: la virtualidad pudo habernos alejado de la materialidad, pero nos fortaleció la paciencia, nos hizo respetar los tiempos, nos presentó a la empatía con el otro, nos marcó los momentos de habla como los momentos de escucha. Nos hizo descubrir otra manera de defender y hablar de nuestras creaciones y acudir a lo sensorial a través de la palabra y aprendiendo a transmitir diferentes sensaciones y emociones. Con esto doy fin a mi presentación. Bárbaro, María Belén, muchísimas gracias. No, por favor. Nuestra próxima expositora será Noé Vinda, presentando el libro reversionado desde el diseño editorial. Hola, hola, ¿cómo Hola están? Noé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, encantada, un gusto de estar acá. Eh, bueno, les cuento brevemente. Yo soy diseñadora gráfica, me especialicé en diseño editorial y desde hace 10 años, en realidad este es el año 11, estoy dictando la materia Taller 3. Taller 3 implica el diseño de un libro de papel. Bueno, me pasó obviamente como a todos los docentes del planeta, que tenía organizada toda mi planificación para lo presencial y de un momento para el otro pasamos a esta modalidad. La verdad es que increíblemente pasó algo muy particular con la industria editorial. Con esta cuestión de la pandemia y del aislamiento y del confinamiento, hay un acercamiento a la lectura en papel, porque hay como una saturación de las pantallas. Eso, de alguna manera, bueno, fue positivo para mi materia, porque uno de los grandes desafíos con los cuales cada año o cada cuatrimestre me encuentro es que los estudiantes se acerquen al libro de papel y que lo disfruten y que lo entiendan como un objeto de diseño y un objeto de comunicación, que tiene toda la lógica de cualquier objeto de comunicación y de diseño que es posible de crearle una identidad gráfica. Bueno, desde ese lugar surgieron cosas muy interesantes. Concretamente, con respecto a lo virtual, me pasaba como decía Belén, la profesora anterior, claro, son libros de papel. Cuando yo tuve que dar gramaje y textura de papeles, y bueno, lo di a través de links y compartiendo links, y los chicos teniendo a mano lo que tenían en sus casas. Pero por otro lado,
por ejemplo, me fue súper útil y me parece que como que los motivó bastante. Yo compartí, hay una movida de jóvenes que se llaman booktubers, que tienen sus canales de YouTube, que tienen miles y miles de seguidores y que son fanáticos de los libros de papel. Entonces, compartir online esas experiencias de esos jóvenes que tienen una frescura que nunca un docente de literatura va a lograr lo que logran esos chicos, es otra mirada diferente, ni siquiera tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la relación con el libro de papel. Así que bueno, nada, eso fue súper interesante y los motivó de entrada. Y después, todo lo que es la planificación, los módulos, la temática, la teoría, lo fui dando compartiendo links, es lo que les digo, compartiendo links, videos, experiencias, y así se fue dando. Otra cosa importante, interesante de taller 3 del diseño de libros de papel es cuando hablamos de retículas, que esto es muy técnico y en general los chicos les parece que la retícula los va a encasillar y que no pueden moverse de ahí. ¿Por qué? También lo cito en este momento. ¿Por qué? Porque el diseño web se basa en retículas. Entonces, ese link entre el diseño de libros de papel y el diseño editorial web tiene como esa estructura de base que es la retícula. Entonces, eso también los motivó bastante. Y después, lógicamente, otra cosa que a mí me parece que es muy interesante es que cada estudiante diseñe un libro que a él o a ella le signifique algo por alguna razón. Entonces, cada uno trae un proyecto. A mí me daba miedo que se perdieran un poco con esto de la virtualidad. No, los acompañamos con mi asistente, los acompañamos permanentemente, y salieron cosas justamente innovadoras. ¿Por qué? Porque lo innovador tiene que ver con lo que yo les decía. Tenés el libro de papel, buscale la vuelta para que tenga algo más. Desde lo conceptual, por ejemplo. No sé, por ejemplo, un proyecto que estuvo súper interesante de una alumna que tomó los cuentos de Cortázar, Instrucciones para llorar y otras instrucciones. Entonces, trabajó con la ironía, trabajó con la desdramatización, y diseñó, además del libro, diseñó una cajita con un acrílico y que decía, en caso de emergencia, romper el vidrio, y entonces es un chiste, un guiño, por supuesto, y entras al libro y te lees el libro. Bueno, como ese hubo varios así súper interesantes, que la verdad es que el resultado estuvo muy bueno. Por ejemplo, otra alumna, de nuevo, al trabajar solo con lo que tenían en casa, hizo como un trabajo de troqueles para ir descubriendo su libro, que había hecho toda una recopilación de rock de los años 70. Y en ese descubrimiento, claro, ella solo tenía papel obra blanco. Entonces quedó muy bien. Y ella me decía, no, lo que pasa es que solo tengo este papel. Bueno, pero quedó muy bueno porque era capas y capas y capas siempre de blanco y blanco y blanco hasta que llegas al libro que lo diseñó con rojo y como una explosión de color. Bueno, no sé, a mí me parece que el resultado es positivo. Y se trabajó bien. Por supuesto que el libro no se maquetó de verdad como en otras cuatrimestres, pero sí hicieron
todo digitalmente y hay una cosa que se llama mock-up, que son las maquetas. Y bueno, la verdad que los resultados fueron súper, súper positivos y bueno, listo. Así que, bueno, muy, muy contenta de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Noé, y gracias por compartir lo que fue este cuatrimestre. Por favor. Nuestro próximo expositor será Leandro Frías, que presenta el aula oficina. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Se te escucha y se te ve perfecto. Perfecto, bueno, comienzo entonces. Mi nombre es Leandro Frías, yo doy una materia que se llama Producción 4 en la carrera Producción Musical. Es una carrera, bueno, medianamente nueva. Ya tiene algunos años de rodaje, pero digamos que para lo que es la trayectoria de algunas carreras de la Universidad de Palermo es nueva. Producción 4 es una materia que está como al final de la carrera, es una carrera corta de 2 años y medio, cuyo objetivo es formar a las personas en el área de management y la producción de eventos musicales. Producción 4 va hacia el final de la carrera y es una materia como un poco más exigente que las primeras, en donde, por ejemplo, aprendes a organizar un concierto. La idea es que en Producción 4 es que aprendas a organizar algo más grande, ¿no es cierto? A trabajar en equipo. Y el meollo del contenido de la materia, que, aclaro, es una materia más bien práctica, por eso es producción, difícilmente podemos teorizar sobre la producción, pero sí podemos enseñar experiencia, ¿no? Porque un poco, para mí producir, digamos, ya sea cualquier cosa, cualquier producto cultural, cualquier experiencia cultural, producir es un poco experimentar, producir es previsión y para poder prever tenés que tener experiencia. Bueno, en definitiva, eso es un poco el espíritu de la materia y el meollo, como decía, es aprender a programar contenidos musicales en espacios simbólicos. Ese es un poco el trabajo que hago yo, mi trabajo favorito, digamos, dentro del mundo de la música, a pesar de tener un perfil bastante diverso. Soy además agente de prensa, soy productor profesional de eventos, etcétera. Tengo un perfil bastante amplio, pero bueno, mi trabajo favorito en realidad es programar contenidos para espacios simbólicos. Y eso es lo que enseña esta materia, su principal objetivo. Las primeras clases son más bien teóricas y posteriormente la materia se transforma en esto que quiero presentar, que es el aula oficina. La idea de que vengas a la universidad a sentarte y a trabajar como en la OFI, en un trabajo en equipo y con el objetivo de organizar un evento real. Es la idea, el objetivo de la materia, generar un simulacro de realidad lo más cercano a la realidad posible, digamos, en un sentido coherente con lo que la universidad en este tipo de disciplinas propone, ¿no es cierto? Porque estamos todo el tiempo viendo que la universidad propone a su alumnado y en todo caso a la comunidad también, contacto directo con la experiencia profesional, con los profesionales activos. Esa es la idea de la materia. Es una materia donde los alumnos tienen que organizar un evento a cursada. Todo esto, bueno, yo lo vengo aplicando ya desde que soy docente de esta materia, la fui evolucionando en la idea del aula oficina, donde, bueno, al principio, como digo, les tiro un montón de información y hablamos desde el punto de vista como un poco más teórico, ¿no es cierto? Pensando en los conceptos de curaduría y programación, de dónde viene la curaduría, de las artes visuales, cómo llega la música, cómo trabaja un curador, cómo se programan contenidos en instituciones, en lugares privados, etc. Y después nos ponemos a trabajar en equipo. Dividimos el aula a la cursada en 3 o 4 equipos, o 2, depende de la cantidad de alumnos que sean, y trabajamos en función de la idea de organizar un evento. Hemos hecho muchas experiencias, algunos observatorios, incluso en la universidad. Hemos solicitado el aula magna para organizar conferencias, mesas redondas al respecto de la actividad musical en sus diferentes temas. Hemos hecho eventos en lugares privados, mini festivales, conciertos, experiencias multidisciplinarias.
Y la verdad es que ahora con el cambio de modalidad al online, sucedió que hubo bastante cambio. Me vi favorecido en el sentido de que tenía muy pocos alumnos había una inscripción más baja, entonces facilitó un poco la transición del aula presencial al aula online. Yo soy bastante performático en las clases, me gusta mucho usar el pizarrón, hablar a los gritos, con los alumnos a pleno, como transmitiendo un poco la idea de la producción y del motor que se necesita interno para poder producir un evento. Y todo eso lo perdí, digamos, en el online. Gané en el sentido que, bueno, como que renové la bibliografía, me puse a investigar y encontré un montón de cosas que fueron posibles de compartir con alumnos, links o libros nuevos. En eso creo que la materia se enriqueció. Fue un poco difícil al principio, por esto que te digo de la cuestión performática de la clase. No sentís a la otra persona del otro lado y es un poco frío. Blackboard me ayudó un montón, digamos, cuando empecé a usar la Blackboard empezó a funcionar bien y creo que el próximo cuatrimestre vamos a hacer algo más interesante. Y finalmente organizamos un evento online, no sabíamos qué hacer y pudimos organizar un evento online replicando esta idea de organizar un observatorio. La idea es como, bueno, que los alumnos puedan generar un evento para una institución. Entonces, la idea es como generamos una idea que fuese interesante para la universidad, para que nos apoye la universidad en calidad de institución. Y finalmente, bueno, aceptaron nuestra idea para participar de webinar y organizamos un evento que se llamó How To y la idea era hablar de la puesta en escena, justamente que es una cosa problemática ahora para el mundo de la música, en todo caso de las artes escénicas también, digo por la pandemia y por la cuarentena que no se pueden hacer espectáculos en vivo. Entonces, la idea era como hablar de eso. Llamamos a 3 personas, a 3 referentes de la puesta en escena, un director de teatro, Raimi Bushigari, llamamos también a, ¿cómo se llama? Sergio Lacroix, que es una referencia total en lo que es la puesta en escena de espectáculos musicales, que trabajó mucho tiempo con Babasónicos. Y llamamos a Agencia Picante, vinieron 2 representantes de Agencia Picante, que contaron lo que es la puesta en escena de Louta y de Woz. Entonces finalmente se transformó esto como en lo que pasa hoy en día, ¿no? Pudimos estar a la altura de lo que pasa, estamos todos un poco preguntándonos qué es esta nueva dimensión, cómo amplificar y cómo hacer algo real en lo virtual. Y logramos hacer un evento de calidad con invitados de primera y bien a la altura de lo que son estas conferencias de buen nivel que están como un poco al alcance de la mano hoy. Así que para cerrar, me pregunto cómo será la cursada del cuatrimestre que viene, porque bueno, creo que para trabajar esta idea del aula taller en la plataforma Blackboard, para hacer equipos, bueno, va a ser un poco más complicado si tengo muchos alumnos. Esa es una pregunta que voy a responderme en el cuatrimestre que viene. Dejo, para cerrar últimamente, como cierre, dejo en el chat un link donde se puede ver la conferencia que organizamos, o mejor dicho, la mesa redonda que organizamos. Muchas gracias a la universidad por este espacio y a todos los colegas. Gracias a vos, Leandro. Gracias por compartir lo que hicieron. Y dale, pon el link en el chat, así tanto nosotros como el resto de los profes pueden ver cómo se desarrolló todo. Macanudo. Gracias. Gracias a vos. Nuestra próxima expositora será Guadalupe Gorriés, que presenta la retroalimentación dentro de la evaluación formativa en los proyectos de graduación. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Se te escucha y se te ve genial. Yo voy a silenciar mi micrófono. Bueno, bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Guadalupe Gorriés, trabajo en la universidad hace 15 años.
Doy las materias pertenecientes al proyecto de graduación, Seminario de Integración 1. Muchos años di Seminario de Integración 2 y hace un par de años doy Investigación y Desarrollo 2. Seminario de Integración 2 es para los alumnos que, bueno, cursan su carrera de grado, e Investigación y Desarrollo 2 es para estudiantes que ya tienen carreras terciarias finalizadas y están haciendo su ciclo complementario de licenciatura. Lo que voy a compartir con ustedes es una investigación que realicé en el segundo cuatrimestre del año 2019 en la materia Investigación y Desarrollo 2. Es una investigación que la realicé en el marco del programa de investigación de la facultad. El título es La importancia de la retroalimentación dentro de la evaluación formativa en los proyectos de graduación, y el objetivo fue analizar la retroalimentación dentro del trabajo áulico. Bueno, como voy a hacer un breve resumen, porque lo que más me interesa es poder compartir con ustedes los resultados de la investigación. Como ustedes saben, bueno, hay distintos tipos de evaluación, ¿sí? La evaluación diagnóstica, y hace unos años también ya se denomina evaluación diagnóstica continua, debido a que es un periodo en el que no se limita a un momento específico del cuatrimestre o del año lectivo, sino que es un proceso continuo. Luego está la evaluación formativa, que es sobre la que yo voy a hacer referencia, y para finalizar la evaluación sumativa. La evaluación formativa tiene como característica principal, está enfocada en el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Y esto lleva a un concepto que es muy importante, que es el de la metacognición, es decir, que el estudiante pueda saber cuáles son los procesos mediante los cuales aprende mejor. Otro de los objetivos de la evaluación formativa está relacionada con la posibilidad de ayudar a que estos estudiantes sean autónomos, ¿sí? Esto es un aspecto muy, muy importante, y más en esta materia que formalmente sería la última materia de sus carreras, debido a que es la materia en que ellos arman sus proyectos de graduación. Están prácticamente a un paso de ser profesionales, la mayoría de ellos trabajan, y es muy importante, bueno, ayudarlos en su autonomía. La facultad particularmente diseñó un sistema, el es fantástico, que es muy distinto a otras universidades, en el cual los profesores de esta materia son profesores que los acompañamos en aspectos metodológicos y formales. Y por otro lado, ellos realizan consultas disciplinares con profesores de contenido, que pueden elegirlos. Hay una gran variedad, hay opciones de profesores que la universidad ofrece para que puedan realizar sus consultas, y también pueden consultar con docentes con los que hayan tenido afinidad o que se hayan especializado en los temas que ellos han seleccionado para desarrollar sus proyectos de graduación. Y esto me parece que es destacable. ¿Por qué? Porque en general las instituciones funcionan con tutores, ¿sí? Tutores que acompañan a los estudiantes en todo el desarrollo de sus proyectos, y estos tutores de alguna manera lo que hacen es alivianar y hacen que el alumno descanse, ¿no?, en las decisiones del tutor, de forma tal que, bueno, esto me parece un hallazgo para los estudiantes, para poder realmente acompañarlos y estimular esta autonomía que, bueno, en esta instancia se hace evidente y se hace absolutamente necesaria. Hay distintos tipos, para ya enfocarme en lo que es el concepto de retroalimentación. Retroalimentación o feedback son las devoluciones que hacemos los docentes y que también hacen los compañeros sobre los trabajos de sus compañeros. Y es muy importante saber que hay dos tipos de retroalimentación. Una de ellas está centrada en la autoestima y otra está centrada en las tareas. En general, a lo que se apunta es que la retroalimentación siempre trate de estar orientada indefectiblemente. La forma en que el docente hace una devolución, la manera en que impacta esa devolución en la producción, ¿sí?, de ese estudiante,
es fundamental e inevitablemente puede impactar positivamente o negativamente en su autoestima. Pero lo que hay que intentar es que siempre ese tipo de devoluciones estén enfocadas hacia la tarea, hacia las acciones que llevan a que el estudiante pueda tomar mejores decisiones en función de su proyecto. Yo lo que hice fue trabajar en 3 momentos la retroalimentación. Hay un primer momento en la materia, que son las primeras 2 semanas, en la cual los estudiantes que ya han cursado Seminario de Integración 1 e Investigación y Desarrollo 1, donde elaboran, digamos, la estructura básica de sus trabajos, plantean el tema, establecen el recorte temático, definen el título, el objetivo general, definen la categoría, la línea temática y establecen una macroestructura, ¿sí? Podríamos llamarle índice, que en realidad se termina de ajustar en esta segunda materia. Allí lo que, digamos, nosotros observamos es que en esas 2 primeras semanas se hacen estas presentaciones de los trabajos y hay retroalimentación tanto de la parte del docente como entre los compañeros. Son materias interdisciplinarias, hay estudiantes de distintas carreras, lo cual hace que sea sumamente enriquecedor este momento y se hacen realmente muy buenos aportes. Lo que... ¡Ay! Ya terminó. Queda un minuto. Bueno, para contarles brevemente 2 de los resultados principales que me parece que son para destacar. Yo implementé una encuesta, tomé en cuenta sobre la variable retroalimentación en el aula 4 dimensiones. Les voy a comentar los resultados de una de las dimensiones para, bueno, ser breve, que tiene que ver con la distribución, es decir, con la cantidad de observaciones realizadas sobre los trabajos. Lo dividí entre observaciones que se realizaban a sus compañeros y observaciones que se realizaban sobre sus trabajos. Y sorprendentemente, los resultados arrojaron que estimaron que fueron muchas las observaciones que realicé, el 16%, suficientes el 56% y pocas el 28%. Esto es muy llamativo y muy bueno desde el punto de vista que lo interpreto, porque uno como docente tiene, especialmente en este tipo de materias, quizás el preconcepto que el estudiante no quiere recibir cambios, que quiere sostener su trabajo como fue establecido y armado en ese primer cuatrimestre, y no es así. Están ávidos de recibir sugerencias, están interesados en que el docente intervenga y perciben que requieren más observaciones sobre sus proyectos. Esto me parece muy interesante. Y también me pareció interesante el impacto de la retroalimentación sobre aspectos que impacta. Y en el 40% sobre los procesos de aprendizaje, el 32% sobre el conocimiento, el 26% han respondido sobre la motivación y solo el 2% sobre la autoestima, lo cual me deja sumamente satisfecha porque, como yo les comentaba en un principio, es muy importante que la retroalimentación, sea este feedback que el docente establece con los estudiantes, pueda enfocarse en los procesos de aprendizaje. Por lo cual, el que ellos hayan percibido que impactó solo en un 2% sobre la autoestima es, bueno, sumamente alentador. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Guadalupe. Nuestra próxima expositora será Ángeles Díaz O'Kelly presentando Aula Virtual y Práctica Docente. Díaz O'Kelly, no sé si me pueden ver ahí. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Te escucho y se te ve. Yo voy a silenciar mi audio para no intervenir en el tuyo. Bueno, buenísimo. Bueno, yo estoy como docente en la materia de Moda y Prensa 2. Es una materia que se da en la carrera de Comunicación de Moda. Bueno, para este cuatrimestre, como decían otros de los docentes, tuvimos 2 clases con las alumnas.
Así que lo que yo suelo hacer en este año, en todos mis últimos años de docente, es sumar a mi práctica, o sea, a la cursada presencial, siempre me apoyo con el aula virtual de la modalidad de Classroom, que me da a la materia, le da una especie de no cortar y no tener esto de vernos solamente una vez por semana, sino poder tener una continuidad, generando un intercambio y un aula compartiéndola entre todos. Entonces, cuando los chicos, tuve todas mujeres, ¿no? Entonces las chicas tenían que entrar en trabajo para el lunes, que justamente ya no nos vimos más, y como decía otros los docentes, nos aportó muchísimo haber podido tener este contacto en primera instancia, poco, pudimos hacer la transición a la plataforma de clase de Blackboard, y la verdad que fue una experiencia buenísima, donde las chicas enseguida se adaptaron, fue muy interesante, muy, sí, fue muy positiva. Además, otra de las cosas que pudimos sumar también fue la plataforma de Pronto, que nos brindó la universidad. Perdón, la tiene Rochi, ¿verdad? Les pido disculpas. La plataforma de Pronto también nos ayudó muchísimo, porque además de tener todas las tareas y las consignas en Blackboard, también podíamos tener este intercambio más directo, más continuo, donde compartíamos todo el tiempo links y ejemplos, bueno, todo el trabajo que se fue haciendo en la cursada. La materia de Moda y Prensa 2 tiene como objetivo incorporar herramientas de lo que es la comunicación verbal y visual, que lo que hicimos en este cuatrimestre fue plantearlas en una revista digital. Entonces trabajamos muchísimo, si bien trabajamos muchísimo en muchas herramientas digitales, y tuvimos, la verdad que fue muy interesante el trabajo de las alumnas, lo voy a compartir también, voy a subir un link de algunas de las revistas digitales que hicieron, donde pudieron ellas plasmar todo el contenido y todo el trabajo que hicimos en la cursada, no solo desde lo formal, pero sino también evaluando y, digamos, poniendo como ejemplos tanto revistas de papel, digital, gráficas, como digitales. La moda en este cuatrimestre, en estos últimos meses, con todo este contexto que estamos afrontando, ha roto paradigmas, cambió la manera de comunicarse, se identificaron canales que se venían utilizando con muchos años atrás, como puede ser el newsletter, los blogs, las redes sociales. Todo eso se identificó y además se le dio una fuerza mucho más importante. Entonces, fue muy interesante para las alumnas poder sumar. Tuvimos 4 invitadas en la cursada que nos dieron justamente la posición que están viviendo ellas en este contexto. Entonces, ellas tenían, digamos, en primera persona, tuvimos como invitada a la creadora de una marca de Justa Petra, que arrancó siendo emprendedora y luego se convirtió en una pyme. Entonces ella nos habló de la situación actual, cómo comunica su marca, y fueron todos trabajos que las chicas fueron desarrollando con estas experiencias que pudimos tener con invitadas. Fue muy, muy enriquecedor. También tuvimos a Cecilia Amadeo, de una agencia de prensa, Societe PR, donde nos habló de este desafío de las agencias de prensa de trabajar de manera virtual, cómo se está trabajando hoy en este momento de cuarentena. Además, tuvimos a Florencia Naveiro, hablando de estrategias digitales, con este mismo caso, y empezamos y también incorporé a las clases, para hacerlas más interactivas, la plataforma de Kahoot. Súper interesante, es una manera más lúdica de aprender a través de juegos que el docente, digamos, que se pueden desarrollar y se pueden diseñar. Eso también nos dio, bueno, un intercambio muy bueno con los alumnos. Así que lo más interesante me parece rescatar de este sistema y
de los trabajos que pudieron hacer en estas revistas digitales fue poder realmente combinar o desarrollar su criterio, el criterio de cada una personal, desde un análisis reflexivo que tiene que ver con la situación actual, con esta industria, con este sistema de la moda, y además planteando la comunicación visual y la comunicación verbal en una revista donde ellas tenían que encontrar una identidad, un discurso personal, un relato, un estilo personal, donde se trabajó con todo lo que digamos, lo que hace una revista, desde la portada, la carta editorial, las notas. También sumamos a una invitada que ella tiene su canal de podcast, que en estos últimos meses ha crecido mucho esa plataforma, sobre todo hablando en el mundo de la moda afuera. Entonces ella también digamos, contó su experiencia desde este canal, y las chicas también pudieron desarrollar sus propios canales de podcast, con una de las finalidades que también tenía la cursada, que era la de incorporar a esta plataforma virtual herramientas interactivas, o sea, hacer una revista digital que tenga como objetivo, uno de los objetivos es la interacción. Entonces pudieron sumar sus canales de podcast, que fue muy, muy interesante también para ellas hacerlo. Y qué más. Y bueno, la verdad que sí, hicieron revistas interactivas. Entonces ya tienen un material, que ya están terminando la cursada, la carrera. Les queda un material que me parece que es muy valioso para que puede, digamos, oficiar como portfolio, a manera de presentación de todos sus trabajos que fueron desarrollando. Así que bueno, les comparto después el link si quieren saber de qué se tratan las revistas. Pero bueno, fue importante, y yo, además de trabajar obviamente todo lo que es la parte académica, también quise hacer hincapié en la reflexión, en el análisis personal, para que cada una también pueda encontrar su propia voz. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Ángeles. Nuestro próximo expositor será Diego Hernández Flores, quien presenta Desplazamientos, el concepto como valor en tiempos de pandemia. Buenas tardes, ¿cómo les va? Tengo un problema que no me deja compartir la cámara. No hay problema, Diego, yo pongo la placa de la comisión y habla tranquilo. Si no, puedo reiniciar acá el foro y ver si... Digamos, un problema que generalmente sucedía con la plataforma, cuando reiniciaba funcionaba, no sé cómo preferís. Como vos quieras, si querés reiniciar, yo llamo a otro expositor mientras vos vas solucionando ese tema. Ah, dale, perfecto, muchas gracias. No, por favor. En ese caso, nuestro próximo expositor sería Laureano Romani, quien presenta producciones creativas de los alumnos. ¿Cómo estás, Laureano? Buen día. Hola, buen día. A ver si se... Espera que se está... ¿El video? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Yo todavía no tengo imagen. ¿No? Ahí vamos compartiendo. Espérame. Ahí se ve genial. Ahora, Laureano, yo bien. cancelo mi audio para que vos puedas hablar tranquilo. Buenísimo, dale, gracias. Buen día a todos. Laureano, soy profesor del taller de estilo imagen 1 hace 10 años ya. Una carrera, una materia muy transversal porque tenemos de chicos de 7, 8 carreras. Es una materia, o la armé de tal manera como taller, como prueba, como ensayo, muy visual. Entonces, no me fue muy difícil el paso de lo presencial a lo virtual. Punto que capaz que uso mucho recurso del PowerPoint, pero no con esos textos
bíblicos, sino que con muchas imágenes que sirven como disparadores. Así que con eso, más esta idea de la virtualidad, tener acceso a los links y compartir directamente, nos fue bárbaro. A Jazmín, una asistente que me asiste ya hace 2, 3 cursadas, que fue alumna mía también, entonces era como esta ida y vuelta de, proponíamos algo o salía algún tema, algún tópico, y enseguida Jazmín buscaba el material y se compartía en el chat. Así que en ese sentido estuvo buenísimo todo lo que se logró. Particularmente al término de la cursada los chicos estaban muy contentos de esta respuesta, aunque en algún momento habría que poner paréntesis de todo lo lindo que fue. También exige mucho del profesor 24/7, a veces es agotador, eso es algo que también hay que pensarlo en la virtualidad. Uno no está disponible 24/7 para la facultad, y aunque sí los chicos te demandan un mail a las 5 de la mañana, bueno, hay que tener en cuenta eso, porque lo lindo se nos están olvidando, ¿cómo decirlo? Bueno, nada, todo lo que nos dedicamos. Entonces, también voy a ser muy crítico en eso. Después, el trabajo de los chicos fue increíble. Después les voy a compartir un link de la revista virtual. Nuestros trabajos prácticos son 5 o 6 con esquicios en el medio. Todos van dando como es que un ensayo para su revista final. La revista final es una revista que antes era física, ahora va a seguir siendo virtual para costos y demás, para ahorrar dinero y demás, inspirada en revistas de publicaciones actuales. Estas revistas la hicieron obviamente en este contexto con los recursos que tenían. Por ejemplo, tuve la oportunidad, como otros profes, de tener 2 o 3 clases presenciales, entonces fue también fácil ahí, en ese sentido. Al inicio de la pandemia, algunos chicos volvieron a sus países, Ecuador, Uruguay, etcétera, etcétera, y produjeron un material muy, muy rico, pero con los recursos que se tenía. Obviamente, aquí no estábamos evaluando por la cantidad de recursos utilizados, sino cómo utilizaron esos a veces pocos recursos. Así que, en ese sentido, muy contento de la producción, muy. Les voy a compartir luego, es más, se los voy a poner acá mientras hablemos. Y cuando hablamos de la virtualidad y de la visualización de los chicos, las formas de Portfolio DC es la visualización de sus trabajos para con nosotros los profesores, pero los chicos no lo toman como no lo aprovechan. Entonces lo que yo quise es particularmente crear un hashtag taller de estilo imagen 1, donde las redes sociales también les sirva como visualización, como vidriera. Muchos hicieron ese trabajo exquisitamente y fueron subiendo procesos en toda la cursada. Y luego empezaron, al término de la cursada, probaron todo en tiempo y forma, empezaron a mostrarse de esa manera profesional, porque nosotros tenemos chicos del segundo año. Insisto, en el taller de estilo imagen 1, que no es correlativo con el taller 2, que ya es asesoría de imagen, el nuestro es muy intensivo porque vemos de industria de la moda, de historia de la moda, de tendencias, de artesanos de la imagen, ¿no? Entonces hay un montón de data. Primero, porque yo soy muy así también, muy enérgico, también se asustan. Al inicio se asustan, pero después terminan haciendo unos trabajos increíbles. ¿Por qué? Porque hay que como obligarlos, ¿no? Y sacarle toda esa potencialidad. Otra cosa que también hice, y que lo vengo haciendo siempre, por caso, es no quedarse en el material, porque insisto, ellos tienen que hacer una editorial de moda, donde a veces el producto final, lo que tenían en mente, que aman un Woodward y demás, fueron al estudio, fotografiaron con modelos sin modelo, ellos fueron sus propios modelos, no es el resultado deseado. Ahora bien, entonces, eso, que es el trabajo que verán ahí, que es subido a la plataforma ISU gratuita, y que puede ser paga también, es de sacar todo ese potencial que tiene escondido esa imagen, con tratamientos gráficos, con retórica tipográfica. Bueno, así que todo eso se logró de manera exquisita. Creo que tuve una sola chica que abandonó porque obviamente le tuve que decir, perdón, no me entregó en tiempo y forma el material. Otra alumna, por mail la busqué, en el sentido de decir, Eugenia, por favor, hiciste toda la cursada, ¿cómo no te vas a presentar ahora? O sea que también los chicos, en algún sentido, yo pongo la vara alta por caso, sí, claro que sí. En algún sentido los chicos también son muy exquisitos en ese sentido y
Bueno, una solita, Eugenia, me abandonó, pero era una muy buena alumna. Yo sé que seguro abandonó porque quería ella misma hacer un mejor trabajo, cada uno decide, ¿verdad? Otra sí abandonó porque no cumplió las expectativas de la cátedra, o sea, ellos tienen que presentarme 6 prácticos, que la última es la maqueta, es como la deconstrucción de su revista. Y bueno, y la verdad que tuve 25, 26 alumnos los comentarios fueron muy buenos. Eso sí, siempre estuvimos como al pie del cañón, ¿no? Respondiendo todas las dudas y consultas. Así que, bueno, ahí podrán ver algo de lo que le dejé de mi revista y los profes, si no pueden buscar el blog del profe, Laureano Romani, ahí tienen. Y bueno, nada, eso, así que gracias por la oportunidad. Saludos a todos los profes y a los oyentes. También estuve como moderador de la Cumbre de Creatividad y Tendencias, ahí también es esta cosa de lo virtual, ¿no? Es muy loco y particularmente prefiero volver a lo presencial por lo rico, por lo que se genera, ¿no? En esta ida y vuelta, que no es lo mismo con lo virtual, aunque en este contexto entiendo que ha sido un paso y que la Facu ha salido vigorosa. Vamos por eso, salieron a responder en sistemas, digo, salieron a responder muy bien. Y bueno, nada, eso es lo que mi experiencia, y muy buena, virtual, pero me gusta lo presencial, lo rico que se va generando. Así que capaz que en noviembre nos volveremos a ver en las aulas. Gracias, Laureano. Cualquier otro docente, cualquier otro expositor, cualquier otro invitado que quiera dejar el link en el chat puede hacerlo. Eso no interrumpe la exposición del que está en vivo, así que no hay ningún problema. Nuestro próximo expositor será Diego Hernández Flores. Sí, ¿qué tal? Sigo con problemas, no puedo activar mi cámara, así que sí. No hay problema, yo dejo la placa, Diego, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Diego Hernández Flores, soy licenciado en cinematografía, orientación, iluminación y cámara. Soy docente de la facultad hace 17 años ya. También soy doctorando de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Artes, en el doctorado de Artes, ya en la etapa de tesis, y dicto varias materias relacionadas al área de la fotografía, desde fotografía fija hasta fotografía dinámica, lo que llamamos dirección de fotografía. Estos últimos años me tocaron dictar 2 materias. Una es diseño fotográfico 4, que está en Hola, perdón, se cortó, ¿no? Sí, Diego, se había cortado. No quise hablar en el eh, medio porque no sabía si era un tema de conexión mío o había sido tuyo, pero te escucho. no, parece que hoy particularmente la red está débil. Bueno, les contaba, no sé cuándo se cortó, estoy hace 17 años en la facultad, dicto materias del área de la fotografía. Me tocó este cuatrimestre dictar diseño fotográfico 4, que es una materia enfocada a fotografía de producto, y diseño fotográfico 5, que es una materia sobre fotografía profesional del área de la publicidad. La verdad que lo que yo hice este cuatrimestre fue una traslación, poder cambiar algunas cuestiones que se daban en el estudio, sobre todo en fotografía de producto, y algunas cosas, bueno, se han debilitado por la falta de la presencia de las clases presenciales, pero lo que yo considero más importante, que es el desarrollo a nivel conceptual,
se reforzó. ¿Sí? Entonces, mi exposición tiene que ver con niveles de precisión en la comunicación en las plataformas e-learning, que tiene que ver con cómo nos comunicamos. El lenguaje, digamos, es diferente, por lo tanto, digamos, se necesitan otros tiempos, hay otros niveles de saturación, hay otra forma de comunicar, y esa forma de comunicar está muy ligada a las materias que yo dicto. Bueno, voy a leer un poquito lo que presenté. Sí, el lenguaje oral se encuentra complementado por formas de efectivizar el mismo lenguaje, los gestos, la postura corporal, la profundidad de la mirada, son los signos que el receptor interpreta fácilmente y son reconocidos propiamente por todas las culturas. Por otro lado, existen signos que operan a nivel inconsciente, como la cercanía entre el emisor y el receptor. O sea, con esto me refiero a que no es lo mismo poder estar en el mismo ámbito del alumno, digamos, el tiempo se percibe de una forma totalmente diferente, por eso hay que aprender a comunicar de otra manera. En la comunicación que se establece en las plataformas de e-learning, la percepción del tiempo cambia radicalmente respecto de las clases presenciales. La virtualidad anula en el lenguaje oral muchos de los signos mencionados en el párrafo anterior, limitando la lectura del intérprete y generando una percepción del tiempo más lenta. Por esta razón, el emisor del mensaje se ve obligado a ser más concreto, más preciso, que cuando se encuentra respaldado por la comunicación presencial y al mismo tiempo con la necesidad de que el mensaje pueda ser interpretado a pesar del ruido del canal, tanto por docentes como por alumnos. El planteo establecido me recuerda a lo que sucede en la construcción de la imagen fotográfica en una campaña publicitaria. Generalmente se parte de un concepto global que puede estar atado a múltiples sentidos y al mismo tiempo resumirse a lo visual. Esta traslación, concepto-imagen, no convierte a la fotografía en un recurso menor frente a otras formas de expresión, por ejemplo, lo audiovisual, sino que la plantea como un medio diferente que obedece a ciertas pautas. De la misma manera, debemos afrontar el reto del aula web, sin menospreciar su identidad ni comparándola con otros formatos, sino comprendiendo sus características comunicacionales. Me recuerda mucho, hago acá un párrafo, digamos, aparte de la lectura, me recuerda mucho cuando yo empecé a trabajar en fotografía publicitaria, esta situación de cómo tenemos que comunicarnos. ¿Por qué? Porque quizás los primeros trabajos que yo tuve, que seguramente van a ser muy parecidos a los trabajos que tengan los estudiantes cuando egresen o cuando o se incorporen al mercado laboral, donde de repente venía una pyme y me pedía algo y las referencias eran megaproducciones. Una pyme de lencería y me decía, bueno, quiero el Victoria's Secret. Digo, bueno, perfecto, ¿cuánto tenés? Y mira, tengo esto, que alcanza para una producción que medianamente cubre los costos de, digamos, tus honorarios, traslado y nada más. Entonces uno tenía que trasladar ese concepto para no decepcionar al cliente y a la vez, digamos, tenía que hacerlo por muchísimo menos y con muchísimos menos recursos. Yo creo que en ese sentido fue lo que se ganó la cursada, porque pudimos profundizar más en cuáles son los elementos que causan impacto, cómo construirlos con la mínima cantidad de recursos posibles y cómo se puede explotar esa traslación y ese resumen. Sigo, si me estoy extendiendo. Bien, termino con la frase final de acá el escrito. Sin omitir lo trágico de una pandemia, la forma más inteligente de transitar su paso
es aprovechar la enseñanza que nos brindan los nuevos desafíos. Las clases online nos obligan a representar nuestras estrategias de comunicación, a repensar nuestras estrategias de comunicación constantemente, estimular la creatividad y generar una práctica a nivel semiológico nunca antes experimentada. Con esto cierro y bueno, nos comunicamos de nuevo en el debate. Bárbaro, Diego, muchas gracias. Gracias a vos. Nuestra próxima expositora es Paula Sasso, que presenta Mis estudiantes. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Qué tal, ¿Me Paula? ven ¿Cómo ahí? estás? Se te escucha y se te ve bien. Yo voy a silenciar Bueno, mi audio. bueno, perfecto, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, mi nombre es Paula Sasso, yo soy docente en la carrera de diseño gráfico, doy la materia Taller 1, que es morfología, es una materia troncal de la carrera, es una materia súper interesante, es muy rica, es de taller, así que todo el trabajo que hacemos es prácticamente en el aula. Si bien hay teoría y un montón de contenidos, pero sobre esos contenidos se va trabajando permanentemente en la práctica en clase. Se dan, bueno, dinámicas que todos los que estamos acá las conocemos en definitiva, ¿no? No son nada nuevo, pero las mesas largas con todos trabajando al mismo tiempo, el desarrollo de estar mirando el trabajo de lo que hace uno, lo que hace el otro, opinar sobre los trabajos, autocorregirse muchas veces, y este intercambio que se da a nivel grupal, a nivel individual y también desde mi lugar a un nivel un poquito más individual en el proceso que va llevando adelante cada uno. Yo decidí en este foro, ¿no? Un foro especial, distinto para todos, la verdad es que, bueno, seguimos acostumbrándonos a la virtualidad, decidí llamar a esta reflexión Mis estudiantes, simplemente le puse ese título tan sencillo, porque en definitiva quise enfocarme más en lo que tiene que ver con ellos desde lo humano, desde cómo atravesaron esta situación, más que desde la producción que lograron. El cambio de modalidad fue también un cambio de paradigma educativo, en definitiva. Fue una nueva forma de enseñar y una nueva forma de aprender. Y en esa nueva forma nos empezamos a encontrar con situaciones que también todos las vivimos acá, todos los que hablaron hasta ahora las vivieron, cada uno a su manera, pero formas que desconocíamos. En un principio, bueno, todos estamos acostumbrados a que la experiencia áulica suceda en un mismo lugar físico, ¿no? Donde nos encontramos todos, cada uno con sus cosas, con sus personalidades, nos damos cuenta los que llegan tarde, los que están siempre esperando en el aula sentaditos, los que están todo el tiempo prestando atención, los que parece que están en otra, pero están escuchando, los que anotan, toman nota todo el tiempo, los que trabajan mucho, los que se quedan un poco más introspectivos y después, bueno, hacen la producción en su casa, que es creíble que la hacen, ¿no? Porque van aplicando todas las devoluciones que hacemos. Entonces, esto que teníamos en la presencialidad y que se perdía en la parte virtual, para mí era el desafío más grande, porque era lograr ese vínculo, ese proceso que se va haciendo día a día, clase a clase, ¿no? Cuando conocemos en individual a nuestros alumnos, y bueno, y llevar eso a un espacio que ya no era compartido, era mi espacio físico, este que están viendo, el espacio físico de cada uno de ellos en sus casas, con sus características, con lo que los rodeaba, con cómo estaban atravesando la cuarentena. Y algo interesante para contarles es que mi materia es de ingresantes, o sea que yo tenía alumnos que primero no había visto ni una sola clase, y segundo, ellos mismos no tenían tampoco la experiencia de la facultad. O sea, estaban recién empezando, no sabían, muchos ni siquiera saben si la carrera les va a gustar o no, si van a continuar o no, y sumado a eso, toda la dificultad y toda la incertidumbre de la propia cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, un poco me centré en eso, como que siempre, a ver, considero que empezar a conocer a nuestros estudiantes, a los chicos, como les decimos muchos, desde un lugar más individual, es fundamental para poder acompañarlos en ese proceso que van haciendo, que es cada uno a su ritmo y a su tiempo, ¿no? Entonces esta parte pedagógica me parecía fundamental para poder motivarlos
y que sigan estudiando y que tengan ganas de seguir con la carrera, que no dejen, que no se cansen, que no encuentren dificultades en la parte digital, ¿no? Porque en definitiva mi materia, al ser de ingresantes y al ser de experimentación de taller, tiene mucho que ver con lo manual también. Y acá de pronto estaban trabajando con la computadora cuando quizá ni sabían usar, no sé, Illustrator, por ejemplo, un programa que después se vuelve básico. Bueno, basar todo esto, ¿no? Pensarlo para basarlo como un elemento que juegue a favor en la motivación y no en contra, fue lo que me mantuvo como más atenta para desarrollar los contenidos y desarrollar el clase a clase. Y se fue dando algo muy lindo porque, bueno, empezamos por conocernos, el primer trabajo práctico que les planteé tuvo que ver con una búsqueda de un elemento en su entorno que los conectase dentro de este contexto con algo positivo, con algo lindo, que los haga sentirse bien. Entonces algunos eligieron mascotas, otros eligieron plantas, otros eligieron objetos. Y en esas elecciones diversas que hicieron, también cada uno fue contando el por qué las elegía y qué era lo que hacía que se sientan mejor con ese elemento, ¿no? En particular. Y bueno, y a partir de ahí también cada uno fue contando un poquito de su realidad, exponiendo. La verdad es que fui súper insistente en que pongan cámara, micrófono. Empezaba la clase, eran 15 minutos al comienzo de cada clase para hablar con ellos, para ver estaban. Y ahí fueron un poco contándome de sus vidas, de cómo estaban pasando la cuarentena. Entonces tenía, no sé, una alumna que estaba con el novio y se conectaba desde la música. Otros que estaban en sus casas fuera del país, ¿no? Fuera de acá de la Argentina, tomando las clases a distancia. Una alumna que, bueno, atravesó una situación muy particular, Teresa, que empezó con, bueno, se anotó, como todos, esperando que fuese un cuatrimestre normal, y bueno, sus padres se quedaron sin trabajo, entonces tuvo que ir atravesando esa situación. Fui viendo también cómo pasaba por esas instancias hasta que finalmente, y lamentablemente, pobre, dejó la carrera. Entonces, bueno, también tener una charla con ella para que no pierda la motivación del cuatrimestre siguiente a recuperar, ¿no? Este proceso. Y bueno, Sofía, una alumna particular porque quedó varada en Portugal con su familia y cuando se cancelaron los vuelos quedó allá, así que tomó las clases, en lugar de desanimarse y no empezar, tomó las clases estando a la distancia, con lo que tenía, porque no estaba preparada para eso. Así que arrancó las clases y puso lo mejor de sí, la verdad es que se esforzó un montón. Una de las clases que teníamos programada, ella no pudo tomarla porque tuvo que volver, justo le salió un vuelo, volvieron, hicieron 14 días de cuarentena en un hotel cuando llegaron a Argentina, así que tomó la clase desde ahí. Bueno, una situación muy particular, individual por supuesto, pero donde quizá la pongo como ejemplo y me gustaba contárselas porque fue una muestra de esfuerzo, de dedicación, de concentración. Y en esto que se fue dando con ella, como con el resto, ¿no? Fue donde fui experimentando quizá lo que dejo un poco como reflexión, que fue lo más lindo de este cuatrimestre para mí, que fue vincularnos o vincularme con los estudiantes, con los chicos, desde un lugar completamente distinto, pero desde un lugar donde volví a reafirmar una vez más que lo que logra que ellos realmente se esfuercen, se motiven, tengan ganas, se concentren y hagan su proceso y se respeten ellos mismos su proceso individual, es que nosotros los acompañemos permanentemente desde lo individual y desde la comprensión y un acompañamiento también que tiene que ver con lo humano. Si perdemos eso, que es el desafío que nos sigue planteando la virtualidad, porque tenemos una máquina delante en definitiva, si perdemos eso, estamos perdiendo lo que nos caracteriza y nos da la fuerza para seguir siempre adelante. Así que, bueno, fue súper positivo, la verdad que estoy muy contenta con el cuatrimestre y tuve una devolución impecable de ellos a nivel producción y a nivel humano, así que bueno, realmente espero que todos hayan podido también experimentar esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Paula. Nuestra próxima expositora será
Natalia Tito, quien presenta Biopic, investigación y desarrollo de largometrajes biográficos. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Se escucha y perfecto. Voy a silenciar mi audio. Bueno, genial. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Tito, yo soy diseñadora de imagen y sonido y profesora en la facultad hace 7 años del área de guión. En este caso yo había pensado allá como lejos, en febrero, hablarles de lo que para mí iba a ser un desafío en términos de contenido, que tenía que ver con trabajar. Yo este año me tocó dar en una materia que se llama Guión Audiovisual 6, que estimo va a ser la última vez que se dicte, o más o menos, porque la carrera de guión de la facultad está cerrada, no tiene inscriptos, por lo menos por ahora. Entonces se está dando una situación bastante especial. Fue la primera vez que yo di esta materia y será la última. Pero se estaba dando una situación particular, que es que quedan muy poquitos alumnos de la carrera y entonces ya nos conocemos. Somos pocos y nos conocemos mucho. Eso, para esta situación de pandemia y traspaso a la virtualidad, a mí me ayudó muchísimo en esta facultad. Yo doy clase en otras facultades donde no pasó esto y tuvimos otras complejidades, pero en la UP me tocaron mis 2 alumnos, que pobres ya me han padecido 2 veces. Entonces toda la situación de la cercanía y el conocerse, que es tan importante en la presencialidad y que es tan difícil de lograr en la virtualidad, estaba de alguna manera resuelta en esta cursada, en esta materia, por esta situación. Yo ya los tuve el año pasado y a uno de los 2, además son 2 alumnos, una comisión privilegiada para la virtualidad, ya lo había tenido antes incluso. Eso hizo que de alguna manera pueda hacer lo que pretendía hacer con mayor facilidad, que era proponerles una actividad diferente. Ellos en el nivel 6, que es la última materia, o sea, el último nivel de la carrera de guión audiovisual, de cine y televisión, ellos desarrollan un proyecto de largometraje, que es un proyecto sumamente ambicioso para desarrollar en un solo cuatrimestre. Por supuesto no llegan casi nunca a escribir el guión entero, pero yo además este cuatrimestre me propuse proponerles agregar el desarrollo de una biopic, un relato biográfico. Un poco de la mano de una tendencia que se puede ver, que es que se está desarrollando muchísimo producción audiovisual cinematográfica de relatos biográficos a nivel mundial, nacional. Entonces, como para entender un poco cuál es el interés particular del género y cómo encarar, además del desarrollo de un largometraje, un proceso y un proyecto de investigación histórica compleja, que implica hacer una selección de una figura, investigarla en profundidad, investigar un contexto histórico, investigar un momento y luego hacer el ejercicio de transformar eso en una ficción 100% narrativa, entonces traspasar esos recursos. Ese era el desafío de este cuatrimestre, que, como dije, tengo la suerte de que ya conocía mucho a mis alumnos, lo que facilitó de alguna manera un montón de cosas, porque ya me conocen a mí, yo los conozco a ellos, sé cómo pedirles las cosas. Que no me está pasando lo mismo con esta misma materia en otra facultad, que doy un contenido similar con alumnos que no conozco, y tiene mayor complejidad porque de movida las investigaciones son solo de lo que te facilita internet por la cuestión de la cuarentena. Entonces ya no puedes ir a buscar fuentes, ya no puedes ir a desarrollar mayor profundidad y hay que tener como ciertas reservas con eso. Pero bueno, mi propuesta para esta presentación era como un poco contarles el proceso y visibilizar el trabajo. Tuve, como dije, 2 alumnos. Uno de ellos también estaba en su país, en Perú, país con mucha complejidad en el términos de la pandemia, así que hubo que acompañarlo
también un poco emocionalmente, ¿no? Bueno, todos los países del mundo, pero digo, fue un país que tuvo sus, bueno, no sé cómo está ahora en la verdad, pero tuvo momentos muy complicados, entonces también había que ir como apoyándose en eso. Y otro alumno, que además es médico, o sea que atravesó la situación de la cursada trabajando en hospitales, o sea que también fue como una dinámica interesante. De todas maneras, este alumno es brillante, yo ya lo tuve, hizo un proyecto sumamente interesante de análisis de la guerra de la Triple Alianza, hizo un relato biográfico basado en una investigación que hizo sobre las figuras de las mujeres paraguayas en ese momento, y en base a eso construyó un personaje ficticio, pero no, digamos, basado en varios personajes, que es una figura posible dentro del biopic, ¿no? Como la representación de un grupo a partir de una figura inventada o construida en base a varias, de una mujer que atraviesa la situación de la guerra desde su casa. Y la verdad que hizo un trabajo impecable, espectacular, sumamente interesante y profundo, que me sorprendió porque el alumno es brillante y yo ya lo conozco, pero bueno, en este contexto, atravesando una pandemia, trabajando en hospital, poder llegar a ese nivel de profundidad y de detalle y comprender y aprovechar la propuesta de la consigna de esa manera, la verdad que me parecía interesante visibilizarlo, digamos. Por eso elegí esta comisión que trabajaba sobre la visibilización del trabajo de los alumnos, a pesar de que no les puedo mostrar mucho porque como es una materia de guión, bueno, nada, hay que filmarlo, digamos, ¿no? Y no se van a poner a leer un guión. Pero bueno, además de eso, yo tampoco pretendía, porque es casi imposible, que se escriba un largometraje entero. Él escribió el largometraje entero, o sea, entregó el guión de las 80 páginas completas, y es muy bueno. Pero bueno, quería destacar como el ejercicio y de poder absorber algo que es influencia internacional en la producción audiovisual, que tiene mucho que ver con esto. Y bueno, decir que, para cerrar, porque ahí me avisan que tengo un minuto, que por suerte por suerte mi materia soporta la virtualización. Si bien yo nunca la prefiero, la virtualidad por sobre la presencialidad, porque no hay forma de que sea igual, estoy de acuerdo con el otro profesor que habló de eso. Al ser una materia de escritura, bueno, podemos como trabajar de alguna manera adaptándonos un poco mejor, a pesar de que obviamente tiene sus dificultades, y como decía, en este caso yo salí beneficiada del hecho de ya conocerme, no tengo la misma experiencia en otras facultades donde no me conocía y tuve mayores problemas en entrar en ritmo, en conocer a mis alumnos, en entender, que entiendan mi tono. Yo soy muy gritona también, como decía un profesor, y expresiva como para mantener el ritmo, y eso a veces en la virtualidad es difícil de leer. Así que bueno, nada, eso es mi presentación. Nada, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que la próxima sea viéndonos las caras. Bárbara, Natalia, muchas gracias. Nuestra última expositora, previo al cierre, será Lara Bayone, quien presenta mejoras en la comunicación visual de los proyectos. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. ¿Cómo estás, Lara? Se te escucha y se te ve genial. Ah, bueno, perfecto. Bueno, creo que soy la única que es de la Facultad de Diseño Industrial, del área de morfología. Y en sí, escuchando todas las charlas, me sentí bastante identificada con todos los que son de taller, con María Belén y demás, por el tema de la pérdida de la corrección física, más aún en matemáticas que son tan prácticas. ¿Se me escucha bien? Veo que algo dice poca batería. Se fue la imagen, Hola. pero se te escucha. Ah, bueno, de última, irá algo de no sé por qué. Justo hasta recién tenía perfecta conexión. Bueno, y un poco es hablar de esto, ¿no? De qué estrategias fui como incorporando a la cursada virtual, como para mejorar estas
esas correcciones que tenía por el lado del desarrollo material de los trabajos, ¿no? En la materia de producción 4, hacia el final de la carrera, lo que desarrollo alumnos es como cierta sensibilidad más sobre las terminaciones, sobre el color, sobre la materia a emplear, y en incorporar también lo que tiene que ver en la variabilidad de la forma a través de una forma cambiante, alguna articulación o mecanismo. Y todo esto para corregir a nivel virtual, digamos que tenía como cierta complejidad. En lo que me fui basando como para poder mejorar esta interfase, primero que nada hice como una especie de carpeta de referencias para poder en el momento de hacer las correcciones tener algún tipo de referencia en videos o imágenes sobre lo que quería hacer hincapié específico. Y tenerlo siempre ahí a un coste dispone como para poder graficar de alguna forma las correcciones, mismo hasta en el aspiracional que tenía sobre cómo me iban a presentar ellos su producción. Visto que todo lo que es fotografía y video que ellos muestran para poder mostrar su trabajo, iba a tener unos requerimientos más específicos en cuanto, por ejemplo, como decía Belén, el uso de las perspectivas entre las muestras para que no sean mentirosas, detalles, la muestra de la materialidad. También traté de incorporar paneles, escenografías en donde se represente un poco las referencias de materialidad, terminación y color que ellos querían como poner en sus trabajos, que capaz no lo logran, no tener acceso en lo que es la cuarentena a lo que son los proveedores de esas materialidades. Todo lo que es maqueta tuvieron que realizarlo lo que tenía casa, sin poder acceder a ya terminaciones más profesionales, que es lo que buscaba esta materia. Entonces traté como de hacer paneles de referencia, mismo fotográficos a veces, donde pudiesen mostrar las texturas o referencias más aspiracionales sobre cómo querían hacer las terminaciones en sus maquetas y en sus trabajos. Lo mismo al mostrar lo que es el movimiento y las articulaciones, empezaron a incorporar más aplicaciones para ver cómo editaban los videos y cómo me mostraban de forma fiel, y también logrando un material profesional como para poder enfocarse en la materia. Esto después lo vamos a exponer en que vendría a ser el Instagram de la materia, para poder tener también llegada más académica a cómo se dan estas en otras universidades en el mundo, entonces poder tener feedback y ir viendo cómo se presenta la producción de estas materias a este nivel. Y incorporar todas las herramientas posibles para mejorar la calidad de presentación y que esté a la altura del trabajo desarrollado. Algo que noté en lo que es el correr de la cursada online es capaz que lo que se perdía un poco es como la comunicación que tienen entre los alumnos, ¿no? Como todas las dudas que ellos tenían, capaz directamente me contactaban a mí, no lograban tener capaz como una comunidad de cursada, ¿no? Poder resolverlas entre ellos. Entonces lo que traté de incorporar en todas las correcciones es ida y vuelta sobre los trabajos de los compañeros, que pudiesen hacer sugerencias en cómo materializar cosas y qué soluciones ellos encontraban o qué otros puntos de vista podían tener sobre los trabajos de los compañeros, que eso me parecía como bastante importante. Y lo que hacía mayor hincapié en toda la cursada también es como la estrategia de comunicación del proyecto, ¿no? Que capaz en la cursada FICA tenía más un ida y vuelta sobre las concreciones específicas de cada uno de los trabajos y no sobre la presentación o comunicación que ellos lograban de eso. Y me pareció muy importante no solo para mi materia, sino que también les sirva para otras materias que estén cursando, cómo representaban eso, ¿no? La importancia capaz de la iluminación, de la perspectiva en la que muestran la maqueta, abordarla de la forma más
más global, poder trabajar con esto de incorporar cosas en filosofía, no trabajar solo en un objeto, que también hagan referencia a la comunicación específica y al lenguaje formal que están utilizando en la pieza a desarrollar. Bueno, y traté también un poco, hay algunos trabajos que capaz los tuve que mutar a algo digital, en la parte de movimiento y articulación, capaz trabajamos un poco más incorporando algunas animaciones sobre lo que realizaban, ya que no podíamos experimentar tanto con maqueta. Pero bueno, aún así la verdad es que fue impresionante cómo los chicos respondieron en medio de todo este lío para tratar de conseguir llevar a cabo las ideas que tenían y apostaron bastante fuerte en las ideas, ¿no? Como bastante jugadas y no trataron de ir a lo seguro. Me parece como súper valioso que hayan tomado este tiempo para poder experimentar con un montón de trabajo en la casa. Y llegaron a muy, muy buenos resultados. La verdad que fue una buena experiencia en sí. Después, nada, detalles de capaz me gustaría a futuro poder incorporar herramientas para que ellos puedan expresar, mostrar de la mejor manera los proyectos, ¿no? Nos pasaba esto un poco con las herramientas de que cada uno manejaba, de lograr buenos resultados. Y por otro lado, lo bien vi en lo que fue transcurso de la cursada, es que capaz al principio empezamos con demasiados recursos comunicacionales, teniendo varias plataformas, trabajando también con el Drive y con Classroom, como algunos nombraron, y me pareció mucho más útil cuando canalizamos solo en Blackboard, y también, viste, sin tener una dinámica de estar atento a varios canales de comunicación, y no fue lo ideal eso. Entonces, ya como para esta segunda etapa, de este segundo cuatrimestre, el poder lograr tocar todo en un canal y poner como herramientas a disposición en el principio de la cursada sobre cómo va a ser la forma de presentación y de comunicar los proyectos, que me parece como muy importante. Bueno, en sí más o menos lo que tenía intención. Y me parece que también muy importante esto de poder exponer todo este trabajo que ellos realizaron de presentación y de comunicación de proyectos en algún tipo de foro, o en este caso en Instagram, como para que pueda tener llegada a una visión más profesional y llegar a diferentes audiencias. Creo que ya estoy en el tiempo. Te quedan los últimos, se te escucha, te quedan los últimos segundos. Si querés cerrar un concepto. Sí, básicamente cómo el mutar la plataforma de repente me puso el foco un poco más en la parte de comunicación de las ideas y cómo crear diferentes estrategias que lleven esto al mejor resultado en el caso de como de apoyarse en referencias, en hacer mayor hincapié en la forma en la que se presentan, en el tratamiento de fondo y figura, en la composición de las imágenes que presentan, y no solo en el objeto tridimensional, que es lo que trabajamos más en la cursada. Bárbaro, Lara, muchísimas gracias. No, a ustedes. Vamos a iniciar ahora con lo que será el cierre de esta comisión. Va a estar a cargo de María Elena Onofre, académica de la Facultad de Diseño, quien va a tratar los ejes principales de lo que se desarrolló en la comisión. Luego va a tomar la palabra Carlos Caram, coordinador del área, y daremos por finalizada la comisión. ¿Cómo estás, María Elena? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Se te escucha y se te ve perfecto. Yo silencio mi audio para no interrumpir el tuyo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Quisiera encarar el cierre tomando como denominador común los términos que han atravesado todas las presentaciones, que entre otros son la adaptación, el aprendizaje mediado por la tecnología, la empatía, el manejo de la incertidumbre, el manejo de los tiempos
Y, cómo no, la comunicación, ¿sí? Ya que somos una facultad de diseño y comunicación, apelamos a dos ejes centrales de las tareas que nos atraviesan, que son la comunicación y la creatividad, con sus anclajes en la fluidez, en la flexibilidad, en la adaptación, en la elaboración y en particular en el manejo de los límites, ¿sí? Esto es, cómo generar nuevos posibles a partir de los recursos disponibles que en este momento resultaron, cuando iniciamos la actividad, algo imprevistos. Quisiera tomar una metáfora utilizada por una colega en una comisión previa, donde nos hablaba de que estos momentos de crisis presentan rupturas que generan nuevos posibles, y escuchándolos a todos se me representa esta imagen de metafórica, como podría ser en el caos, en aquello amorfo que representa el barro, generar y moldear nuevas realidades. En el brote que estalla porque ya no cabe donde está, generar una nueva vida, una nueva realidad. En un huevo que se parte porque ya no entra, porque ya no le cabe ese contexto, una nueva realidad, un nuevo presente con un futuro hacia adelante. Y luego, recorriendo un poco lo expresado por cada uno, por ejemplo, en el caso de María Belén, hago hincapié en esto de cómo la virtualidad nos aleja de la realidad, ¿no? Ella plantea extrañar esa ausencia de ciertos sentidos, ¿sí? Que requiere lo presencial, como son el tacto, el olfato, y cómo lo pudo resolver a partir de la palabra, mediando la imagen para compensar esa pérdida de esas dimensiones sensitivas o sensoriales. Luego, para reforzar estas imágenes que transmití hace un ratito sobre el brote, sobre el barro que se transforma en un objeto nuevo, nada mejor que el ejemplo que citó Noé Vinda de su alumna, que presenta, ¿sí?, ese acrílico y dice, en caso de emergencia, romper el vidrio. Creo que nos hemos visto atravesados todos en esta situación al comenzar la cursada y al tener que adaptarnos a toda esta nueva idiosincrasia de las clases online cuando nuestras clases eran presenciales. Entonces me parece que el ejemplo de esta alumna que hizo su trabajo del libro reversionado en caso de emergencia, romper el vidrio, nos representa a todos. En Leandro rescato particularmente esto de que producir es experimentar, ¿no? De generar contenidos para espacios simbólicos y de estar presentes en un simulacro de realidad, que es lo que nos pasó, ¿no? Una realidad que emprendíamos y que parecía ser un simulacro, o parece ser un simulacro de una realidad que añoramos, que esperamos que vuelva y que sabemos que volverá con algunos matices diferentes de lo que era. Y este recurso que utilizó de la mesa redonda en esto del how to, el cómo lo hacemos, cómo enfrentamos, cómo encaramos. En Guadalupe rescato su hincapié en procesos que son importantísimos en el proceso de aprendizaje, que son la metacognición, el desarrollo de la metacognición y de la autorregulación del conocimiento en los estudiantes, ¿no? El haber hecho foco en esos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, Ángeles nos plantea, ¿no?, esta creatividad en la búsqueda de recursos para suplir la presencialidad en esta materia de comunicación de moda, y encontrar recursos como invitadas, que tal vez hubiera sido difícil llevar a la clase presencial, pero que en esta instancia de virtualidad puede haber resultado más simple convocar. El uso de una plataforma lúdica para compensar ese contacto, esa interacción del aula, la creación de podcasts, ¿sí?, de todas herramientas, instrumentos
novedosos que tal vez no se hubieran utilizado si hubiéramos permanecido en la modalidad presencial. En Laureano, esta optimización de recursos a partir de las limitaciones, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar a partir de lo que tengo para generar nuevos posibles, ¿sí? Y bueno, y manifiesta y expresa, como otros docentes, el extrañar el espacio presencial, ¿no? En el caso de Diego, Diego hace hincapié en varias oportunidades en el mayor desarrollo conceptual. Quisiera que los estudiantes, se han enfocado más en los objetivos, en las actividades, con mayor concentración, ¿no? Y luego el manejo de los tiempos, ¿no? Este recurso del tiempo con un manejo de precisión y de mayor profundidad. En el caso de Paula, Paula hace hincapié en lo vincular, ¿no? En esto de rescatar el vínculo y en el acompañamiento individual, en el desarrollo de la empatía, básicamente porque Paula trabajó con un grupo de ingresantes, vaya desafío, ¿no? Como justamente un grupo de ingresantes que vivencia o debería haber vivenciado una etapa estratégica, sí, que es el del ingreso al periodo universitario en ciudad, se convierte en esto que en ese momento ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar. Así que allí el reconocimiento para este enorme esfuerzo representado en el caso de Paula, pero de todos los docentes, ¿no? De mantener y rescatar el vínculo, la empatía, la motivación, en el acompañarnos de manera personalizada a cada uno de sus estudiantes ingresantes. De Natalia rescato este relato maravilloso que hizo de su alumno y su trabajo en este contexto de pandemias, este biopic que tuvo que desarrollar en este relato biográfico, en el nivel de profundidad y de compromiso que puso el estudiante con la tarea, y luego también hace hincapié en que extraña, ¿no? Esta presencialidad que todos extrañamos. Y la hace o refuerza el esfuerzo, ¿no? De encontrar nuevos recursos para mediar la virtualidad, ya sea a través de la utilización de Instagram y de otros recursos para que en estas materias que son proyectuales, como el caso de diseño industrial, morfología, morfología es la asignatura, suplir esa necesidad de la presencialidad a través de recursos y de plataformas que nos permitan simplificar esa visibilización de lo producido. Así que en líneas generales estas son las conclusiones de lo que hemos compartido hoy en la comisión. Desde ya mi reconocimiento por el esfuerzo de todo el equipo para llevar adelante las cursadas, cada uno desarrollando nuevos posibles a partir de estas series de limitaciones que hemos tenido al principio, pero que se han convertido en nuevos caminos, en nuevas posibilidades y, por supuesto, en un aprendizaje magistral para todos, y para la institución, para los docentes como comunidad docente y para el docente en su contacto íntimo en su sala virtual con cada uno y con la comunidad de estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Carlos Caram. Bueno, estuve escuchándolos atentamente, muy interesante todas sus ponencias. Bueno, primeramente agradecerles por estar acá. Empiezo por María Elena, que, bueno, brillante tu síntesis, como siempre. Pudiste rescatar todos los ejes y expresarlos de una manera sumamente clara y ordenada, así que muchas gracias. Y a todos los profesores que nos acompañaron contándonos sus experiencias. La verdad, bueno, lo que yo rescato es la gran preocupación que tuvieron todos en evitar la deshumanización del vínculo pedagógico, por un lado. Por otro lado, el reflexionar, el resignificar los recursos, las estrategias, los entornos, las tareas,
todo lo que tuvimos que hacer nosotros para poder lograr y garantizar esta continuidad que los estudiantes merecían y todos merecíamos. Por último, digamos decir que el proyecto como instrumento de evaluación, como recurso pedagógico, como modelo teórico del diseño, fue el que nos salvó. Imagínense qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido el proyecto y si no hubiésemos tenido este dispositivo que generó la facultad a nivel curricular, que es el ciclo de asignatura, ¿no? Donde el proyecto es el que estructura la planificación, los momentos están determinados a nivel institucional, hay una gran red de conexión entre todos y hay un momento para cada una de las evaluaciones, para la evaluación del proceso, la evaluación formativa del medio término, para la evaluación final del proyecto, para la evaluación de competencias. Lo teníamos todo aceitado y, como digo siempre en cada uno de estos cierres, la pandemia y esta contingencia nos agarró preparados, en este caso, para poder desarrollar las prácticas pedagógicas tal como las pensamos y tal como las concebimos, digamos. No tuvimos que, en algún modo, por llamarlo de alguna manera, traicionarnos, ¿no?, en nuestra práctica pedagógica. Así que, bueno, en nombre de la facultad, les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hicieron. Este cuatrimestre nos va a agarrar más preparados, más fortalecidos, y lo que tenemos es el aquí y ahora, tenemos el presente, tenemos esto que tenemos que valorarlo, porque es nuestra conexión, nuestra red con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, con la facultad y con el mundo, y bueno, en esto nos vamos a focalizar, y esto es lo que tenemos para dar nuestra clase. Sobre todo para protegernos de este futuro incierto, que no sé nuestro cerebro cuánto puede soportar, cuánta incertidumbre puede soportar, se preguntaba Matías Panacho el otro día, y yo también me quedé pensando en eso. Por lo tanto, aferrémonos a esto, qué es lo que tenemos, qué es lo que somos, qué es lo que nos gusta. Muchísimas gracias a todos por participar, y un gusto volver a encontrarnos, aunque sea por este medio, ¿sí? Bueno, les mando un gran abrazo a todos y muchas gracias.